Hola. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí en el Festival de Diseño y Fotografía 2020. Lo estamos haciendo de manera virtual, ya que pues, las circunstancias lo han hecho de esa manera. Entonces le quiero pues, pasar a la coordinadora de diseño gráfico, a la profesora Ángeles Majero. Pues buenas tardes, jóvenes. Qué bueno que están conectados otra vez. Ayer tuvimos una charla bien chévere con Camille de fotografía, que gustó mucho. Le doy la bienvenida al Festival de Diseño Gráfico y Fotografía Digital 2020. Vamos a estar haciendo una serie de actividades, así que estén pendientes a nuestras redes de Atlantic University College para que sepan lo próximo que viene. El día de hoy tenemos un invitado que se llama Miguel Miranda Montes, que es Chief Designer Officer de MOA Design Studio. Antes de que él comience, pues les tengo que decir que MOA Design Studio es un estudio de diseño interdisciplinario de una década de antigüedad, con sede en Puerto Rico, que utiliza soluciones altamente pensadas para ofrecer una marca mejor, más significativa y diferenciada. Así que yo sé que todos los estudiantes de diseño y de nuestras otras disciplinas de artes digitales van a sacarle mucho provecho a la charla. Así que espero que disfruten mucho la charla, pendiente de las redes sociales. Miguel, muchas gracias por ser parte de esta iniciativa, nuestro primer festival remoto de diseño. Lo hacemos todos los años, así que gracias por decir presente. No, de nada, para eso estamos, para dar para atrás a la comunidad, y siempre me gusta lo de participar en charlas y foros, y creo que podemos tener hoy un buen diálogo, y le voy a presentar algunas cositas interesantes que yo creo que se pueden sacar provecho. El título de la charla es de 2D a 3D, y después el subtítulo pues es la parte de diseñadora empresario. El título es de 2D a 3D porque básicamente en la oficina pues nosotros tenemos divididas las secciones o las unidades por escala. Entonces nosotros en la oficina pues lo que significa es que interdisciplinario o multidisciplinario es que básicamente hacemos una plétora de cosas. Y entonces yo voy a entrar en detalle y las voy a ir poco a poco dividiendo, pero más que nada, las cosas que yo quería compartir con ustedes son dos temas. Uno es particularmente cómo trabajamos, cuál es nuestro proceso, un poco le quiero dar un glimpse de nuestra forma de pensar, y entonces lo segundo es complementarlo entonces con el aspecto empresarial. Y para cada proyecto hay unos que son más empresariales, menos empresariales, pero yo lo que hice fue que lo dirigimos un poquito a yo como empresario y no tanto al cliente como empresario, porque muchos de los clientes que trabajamos son empresarios ya, pero yo quería entonces darle como un enfoque. Mira, si uno es diseñador o viene en una disciplina, no necesariamente se tiene que quedar pensando en esa disciplina, ¿okay? Pues como dijeron ahorita, pues MOA, estamos en Santurce, llevamos más de 10 años operando, casi 10, del modelo que conocen ahora. Antes hacíamos muchos aspectos de cultura, entonces pues lo fundamos Serena y yo juntos, y entonces yo corro la parte de diseño y ella corre la parte de estrategia y crecimiento de marca. Y le voy a dejar primero con un video que básicamente resume el año pasado. Todos los años nosotros hacemos un video que es lo que llamamos un reel de portfolio. Y empezamos. Entonces, eso es un año, eso fue el año pasado de la oficina, así que pueden ver que es bastante trabajo, pero entonces eso se refleja en la intensidad con la que trabajamos. Quiero primero enseñarles cómo en la oficina nosotros empezamos como diseño, después creció la parte de estrategia,
que básicamente es el componente que lo que hace es ayudar a crecer las marcas, porque cuando uno hace una marca, pues no solamente es el logo, sino también está el componente de brand growth, le llamamos brand development. Y entonces, y cuando se fusiona es que entonces ese es branding, porque branding es un verbo, sino lo que está haciendo son brands. Entonces, en la oficina lo que nosotros decimos es que el grupo diseña brands, pero entonces pasa a growth y strategy, y entonces de ahí surge branding. Entonces, y hace como también un año atrás, ya lo estábamos haciendo antes, pero no lo habíamos oficializado, y entonces añadimos una tercera pata, que es la parte de arquitectura, que entonces le llamamos brandscaping. Yo soy arquitecto en profesión, o sea, y en educación, entonces lo que hacemos en la oficina, pues todo tipo de diseño excepto fashion. Entonces, si fuéramos a entender la empresa o la oficina nuestra, pues entonces son 3 diferentes modelos de negocio que operan de 3 diferentes formas. Cada arquitectura puede tener un proyecto que dura 3 años. En diseño puede tener un proyecto que dura 2 semanas, tú sabes. Por lo tanto, ya las dinámicas tanto de equipo, protocolo, proceso y la forma incluso de cobrar de cada una de ellas es distinta. Y entonces algo que a mí a veces me sorprende que en las escuelas a veces no tocan el tema de business. Y entonces a mí me tomó mucho tiempo para entender esto, y no tiempo que le dediqué, sino como que evolucioné a esto, y fue bien doloroso. Entonces, y ahora te voy a enseñar una gráfica que yo encuentro que es sumamente valiosa, y me hizo entender esos momentos de dolor. Básicamente es esta gráfica. Yo le puse aquí que es important graphic, por lo tanto es para que le tomen un screenshot. Porque esta gráfica para un empresario es sumamente crítica, entender dónde uno está y hacia dónde uno quiere ir. El 96% están en startup mode, y ese es que muchos de los negocios pues siempre se mantienen en ese, o en el small business por ahí pivoteando, moviéndose, cambiando y operando, pero bien pocos hacen como un scale up y entonces empiezan a generar otra cantidad de dinero o empiezan a ver su empresa como otro tipo de empresa, y después los otros aceleran y otros se vuelven unicornio. Unicornios son los Ubers y los Facebook de la vida. Ahora bien, hay unos como esta U que se crean abajo que se llaman los Valley of Death. Esos son momentos que las empresas pues casi siempre fracasan. Y yo tengo que decir que genuinamente nosotros hemos vivido eso en varias ocasiones, y son momentos que de verdad pues nos dan ganas de cerrar shop. Y son porque, y lo que se lo digo no es por meter miedo ni mucho menos desmotivarlo, simplemente es que es un proceso difícil tener su negocio, y un proceso difícil también querer hacer algo que de verdad tenga, ¿cómo te explico? Que pueda durar por un tiempo y que de verdad tenga algún tipo de impacto. Entonces, esta gráfica yo la comparto incluso con el grupo en la oficina, para que ellos entiendan dónde estamos, a dónde queremos ir, y te da un benchmark a que aspirar. Entonces, pues, todo esto, de nuevo, lo he aprendido con cantazos, no porque en la escuela me enseñaron esto, simplemente, pues sí, hay que leer un montón de tutoriales, ver qué es lo que hay que hacer, cambiar. Sí, te puedes hacer duración continua y pues por ahí lo continúas, ¿sabes? Ahora bien, esta parte pues bien técnica, está bien aburrida, ahora vamos a empezar cómo trabajamos nosotros. Nosotros pues son 3 formas de trabajar. Uno es que somos concept-based y research-based, estos son unidos, y después que estamos business oriented. Una de las cosas que nosotros nos enfocamos es en verdad en entender el business, y nosotros nos gusta eso. Pero también cada proyecto que hacemos tiene una narrativa que es bien importante, que entonces la forma que funciona es así, es como que research leads to concepts and concepts to narratives, ¿verdad? Y esto es como un moto en la oficina, no un moto, perdón, este es como que nuestro guía, y es como algo que nosotros usamos para poder de verdad, un pilar importante para dejarnos llevar de cómo pensar los proyectos y cómo entender lo que estamos haciendo. Y entonces esto lo complementamos con otra gráfica que esta la saqué de IDEO hace unos tiempos atrás, que me encanta, porque entonces esto nos define en dónde queremos llevar el proyecto. Esto nos dice qué tipo de proyecto es, y esto es a donde queremos ir con el proyecto. Entonces, aquí, y de nuevo también, estas son gráficas de screenshots, que tú puedes hacer de que lo usan para su referencia, pero existe lo que se llama existing offerings, new users y existing users. Y entonces, entre medio, pues está lo que pues, incremental, significa que pues sigue usando lo mismo y lo mismo, y lo que hacemos es cambiarle la etiqueta. Y evolutionary es que puede causar algún tipo de cambio o transformación. Y entonces, y revolutionary es que es algo nunca antes visto, ¿verdad? Entonces nosotros
nos tratamos de mantener entre el verde neón y el rosita para poder entonces tratar de push the boundaries de lo que hacemos, porque es bien fácil como caer en la repetición con todos los accesos a Pinterest, Instagram y todo lo demás. Entonces, pues, es una forma también de uno evaluarse y hacer como un check and balance, y decir, ok, ¿dónde yo estoy? ¿Dónde quiero ir? Y de verdad estamos pushing it. Y entonces, un ejemplo de esto, le voy a enseñar un proyecto que no ha salido nunca, que así que va a ser la primera vez que lo van a ver, pero está lo más chulo. Esto es un startup que está based up en Puerto Rico, y ellos lo que hacen es que ellos usan AI para poder entonces predecir los weather disasters. Entonces es un insurance company. Entonces nosotros hicimos esta identidad, que es una identidad dinámica, que básicamente la identidad responde a cuando hay un desastre, pues entonces se pone como que así bien picúa. Pero cuando entonces está la cosa calmada, pues vuelve a ser redonda y entonces se vuelve amorfa. Entonces, pues en la marca tiene vida. Entonces, ves, son de este tipo de cosas que ahí es pushing the boundaries de lo que puede ser branding, porque ya el branding no tiene que ser estático, puede ser bastante dinámico. Y entonces, cuando pasa a la versión estática, pues puede ser cosas así de fun y uno puede, en verdad, jugar con eso. Y puedes crear copies como que cuando está huracanado y entonces cuando está calmado y cosas, pues. Y esto todo lo permite, obviamente, la tecnología y el medio donde va a estar presente, que va a ser siempre en tu app, una aplicación o en website. Por lo tanto, es un proyecto que nos permite y nos da la oportunidad de hacer eso. Y este es un proyecto que está en el aspecto ya casi, no casi, está en el aspecto revolutionary. Y entonces pues requiere como una marca pues que también responda a eso. ¿Okay? La primera escala que le voy a enseñar es 2D. Y eso lo que hice fue que construí la presentación pensando en el proceso nuestro. Y en el caso de esto, pues, quiero hacer una forma que nosotros usamos en la oficina OpenSite que se llama Hyperlink Narratives, que básicamente esto es, y esto es algo que, la forma de explicarlo es de esta manera, que uno va y se mete a Wikipedia, y en Wikipedia pues va a googlear, qué sé yo, Rick and Morty, y empieza Rick and Morty, y tú te metes por ahí, ah, mira, ¿quién fue lo hizo? Y, y te vas como que en un rabbit hole, y de momento terminas en la página de Kanye West, por alguna extraña razón. Y tú dices, ya lo como llegué aquí me perdí por completamente. Y entonces lo que hace Wikipedia bien es que hace estos hyperlinks que le permiten entonces crear estas conexiones que no son obvias. Entonces, esta es una de las formas para nosotros construir narrativas que nos gusta y crea cosas que como que quizás no estaban conectadas. Y bueno, voy a hacer un ejemplo. El primer ejemplo es este Jungle Bird. Es un proyecto que está en la placita en Santurce. Es una barra, y el brief fue hacer una barra literal de tiki. Una barra de tiki por esa línea. Entonces, y nosotros pues empezamos a hacer nuestra investigación como research para crear conceptos. Este es el trago que se llama Jungle Bird. Este es el nombre de la barra sale de este trago. Es un trago bien clásico, particularmente de la cultura tiki. Y entonces, por nosotros, pues esta es la versión literal. Y la versión más literal es esta, ¿no? Como que los pájaros de jungla, ¿verdad? De rainforest. Entonces, pero aquí ya te empiezas a crear como estos links, como que, ok, tengo un trago, tengo un pájaro, o tengo varios pájaros. Y entonces empezamos a hacer investigación y apareció este libro, que está bien chulo, que es un libro sobre los pájaros del trópico. Y pájaros particularmente que viven en condiciones de jungla y mucho que tiene que ver con el Caribe, etcétera, etcétera. Y entonces, analizando el libro, mirando, pues no ves quién aparece, pero esto es un libro bien académico, bien enciclopédico, esto no es nada mágico. Pero entonces lo que sí está bien nítido que encontramos es esto, que el autor se llama James Bond. Y nosotros en la investigación nos dimos cuenta que no es este tipo, que pensamos, este es James Bond, el que todo el mundo conoce, pero sí es este tipo, que no se parecen en nada, o sea, literalmente son dos personajes bien diferentes. Este se ve super nerd, este no. Entonces, pero a este sí le gusta beber. Que ahí empieza a hacer como una pequeña conexión. Y entonces está el autor de James Bond, se llama Ian Fleming. Y Ian Fleming sí tenía aquel libro de los pájaros. Y él le encantaba a los pájaros. Y él, como tributo a, o no era uno de sus autores favoritos, le puso James Bond. Entonces lo que hizo fue, creó un personaje de otro personaje, que uno es ficticio, uno es real. Pero hay un proceso aquí de canibalización bien interesante, que es que tú tienes el amante de los pájaros, por un lado, y el que bebe Jungle Bird, ¿no? Uno que bebe Jungle Bird y otro que bebe Jungle Bird. Aunque no es el palo, literalmente, que bebe el señor de James Bond, pero había una conexión entre la cultura. Y entonces esto pues es lo que llamo un hyperlink. Entonces aquí es que tú empiezas a entender, ok, wow, ¿qué podemos hacer con esta información?
Pues entonces nosotros lo llevamos a otro libro que tenemos, que se llama Potions of the Caribbean, que es un libro bien famoso, bien importante, que habla sobre Puerto Rico. Si lo pueden comprar y les gusta leer, está súper chulo, porque habla de cómo se desarrolló todo el Caribe con la industria del ron y el alcohol. Es súper fácil de leer. Pero el punto es que hay que hacer mucho research. Como puedes ver, nosotros estamos haciendo muchas conexiones. Y entonces en el libro habla de Tiki Culture. Pero Tiki Culture en verdad no es nada más que una canibalización de cultura. Polinesia, Tahiti, Tailandia, en hawaiana. Y entonces en verdad lo que hizo este señor fue hacerlo en Los Ángeles y le llamó Tiki. Y entonces la pregunta que nos hacíamos es cómo nosotros podemos volver y retomar ese tema. Y entonces en el libro habla de algo que se llama cócteles tropicales. Y nosotros decíamos, pues ¿por qué no le damos como este feeling tropical? Porque somos tropicales. Y yo dije, y entonces en vez de tener como estos dioses tiki, porque no tenemos nuestra versión de los dioses, que entonces eran estos taínos. Entonces usando toda esta parafernalia taína, pues empezamos a crear nuestra versión de esto, y entonces creamos como este concepto de tiki versus tropical, y entonces la idea era cómo hacemos tiki versus taíno. Y esto se volvió tropical taíno. Y entonces esto pasó, pues, a hacer esto. Y lo que hicimos fue básicamente, pues, coger muchos libros sobre ilustraciones o más que nada jeroglíficos taínos y convertirlo entonces en nuestra versión y lo hicimos más moderno. Y entonces de ahí sale, pues, como nuestra versión de un vaso tiki, pero en verdad un vaso taíno. Y entonces le llamamos taíno tropical. Y de ahí se generó una serie de familias. Entonces ya se hizo el script, se hizo las ilustraciones, se hizo todo este mundo. Y es un mundo que tiene también pájaros de jungla y tiene un montón de contexto y muchos cuentos. Y si van a la barra, pues hay otros elementos por ahí que después podemos entrar en detalle, pero básicamente se creó como una familia. Se ve así en los menús, se ve así en el espacio. Y nosotros en este caso no solamente hicimos toda la parte gráfica, sino también hicimos los interiores. Y entonces pues nos permitió pues llevar la marca y ese cuento a los interiores. Entonces incluso nosotros trajimos libros de pájaros y cosas así, pues, y novelas de James Bond y las metíamos arriba, donde están los shelves, y después se fue como quitando o robándoselo a la gente. Pero, cuento largo corto, es que en este caso, en este proyecto, las razones adicionales por las cuales lo traigo es que no solamente lo diseñamos, sino yo era parte dueño de este proyecto. Pero éramos socios, éramos parte de esos, varios socios. Y la lección aquí más crítica es, partnerships son difíciles. Tener partners es bien complicado. Yo trabajo con mi pareja, llevamos ya un montón de tiempo trabajando juntos, lo manejamos súper bien, lo hacemos súper bien. Hemos creado muchas dinámicas, muchos procesos y muchas cosas para poder de verdad hacer que funcione. Pero en verdad nos disfrutamos trabajar juntos. Y he creado muchos partnerships y muchos de ellos han sido buenos y otros han sido súper buenos. Y no es porque la persona no funcione o yo no funcione, simplemente porque en verdad tener un partner es complicado. Y esta es la primera lección que me voy a regalar. Además de la otra, pero las 2.5 de. 2.5 de. Esa es la parte que nosotros llamamos como packaging, labeling. Estas son las cosas que uno puede tocar con la mano. La otra es la versión que es flat, 2D. Y 3D, pues entonces son las cosas espaciales. Entonces, 2.5 de yo le voy a contar sobre un proyecto que ya lo he contado anteriormente y quizás me han visto contarlo varias veces. A mí me encanta contarlo porque es súper único en ese caso, pero hay una moraleja bien importante que quiero compartir con ustedes. Y el proyecto es básicamente, fue cuando nos llamaron para hacer el empaque para este producto. Este es un producto bien especial que trató de hacer Google, que no funcionó. Y Google vino a Puerto Rico y contactó muchas personas para diferentes cosas cada uno. Entonces, en el caso nuestro, nos tocaron base para ayudarlo con el tema de antes que tuvieran marca, antes que tuvieran empaque, hacerle ejercicios de marca y empaque. Y nosotros, pues, bien pompeados, obviamente, Google te llama. Tú estás aquí en Santurce, eso es lo menos que me esperaba. A mí, yo respeto mucho lo que hace Google, a mí me encanta. Y yo sé, pues, para mí era como que, wow, this is a dream project, un dream client. Y ellos pues vinieron con esta idea, nosotros jugábamos con los prototipos de teléfono y básicamente pues la oficina operó y hizo todas las propuestas. Tuvimos una semana para hacer toda la propuesta, nos dieron una semana literalmente. Y yo me recuerdo, yo entré, me llamaron el lunes y ya yo dije que sí al proyecto. Empezamos a trabajar entre miércoles a miércoles y ya el viernes yo estaba en San Francisco. Entonces, eso en un lapso de 2 semanas ya yo estaba en la oficina de Google presentando el proyecto. Entonces, fue bien stressful porque le metimos horas largas, dormimos poco.
pero todo el grupo estuvo on board, creamos nuestras paletas de colores, creamos nuestras versiones de primeros logos, etcétera, etcétera. Y entonces encontrábamos estos materiales súper nítidos que decíamos, mira, si van a lanzar en Puerto Rico el producto, pues debe jugar con la luz, porque no usamos que el packaging cambie de color. Cuando la gente salga de Best Buy, pues, boom, el packaging sale. Y hicimos muchas opciones, muchas opciones de lo que puede ser, muchos sketches, muchos 3D, de todo lo que puede ser, porque en packaging es bien complicado el tema de cómo no solamente diseñar el empaque, pero sino cómo está en la estantería, cómo pasa entonces en la parte de fabricación y en la parte de distribución, ¿no? Como que cuando todas esas dinámicas tienes que entenderlas para poder de verdad hacer algo que funcione bien y sea rentable y coste efectivo. Y entonces terminamos con este prototipo, este producto. Básicamente, igual que el teléfono era modular, pues nosotros quisimos hacer un packaging modular y entonces se dividía en diferentes piezas. Y entonces al final el empaque pues terminaba con este patrón que era transparente, así que podías ver el esqueleto. Y cuando salías entonces de la tienda, pues entonces cogía estos colores como gradientes que hacían referencia a colores del paisaje de Puerto Rico. Y entonces terminó así. Súper chulo, nosotros estamos contentos con el proyecto. El proyecto se fue a pique porque en verdad se gastaron un montón de chavos y este terminó costando un montón de dinero. Pero nosotros perdimos el proyecto y lo perdimos en una oficina que se llama Manual Creative, que ellos están bien duros, ellos están en San Francisco, ellos diseñaron la caja del iPhone y la caja de Nest y todos los empaques de Nest, por lo tanto, sí, no puedo decir más nada, si ellos tienen ese pedigrí, pues ¿qué voy a hacer yo? Y entonces pues a mí como quiera, tuve una excelente oportunidad, nos quedábamos como consultores creativos en Puerto Rico, que estuvo chulo porque entonces nos dio la oportunidad de referir a diferentes personas, como que mira, ellos hacen esto, ayuda a casa, y como que tuvimos a crear como un link con mucha gente. Al final yo no sé qué pasó con las demás personas o qué pasó con el proyecto a nivel de Puerto Rico, hasta que se promete chavo, ¿no? Pero por lo menos this happened. Entonces, la segunda moraleja importante, never stop trying. Yo pensé como que, bueno, esto es un first time thing. Y salí medio como desmotivado, pero estaba confiado. Y lo que me aprendí de esto fue que hay que seguir metiéndola, porque puede ser que un día Google te escriba un email y puede ser que el otro día tú estés en San Francisco. Y entonces uno tiene que seguir y seguir y seguir, a pesar de que el proyecto más chiquito se ve insignificativo, puede ser igual de importante que un proyecto más grande. Y creo que esto, para mí, en ese momento, era crítico y entender que, uno, estábamos haciendo algo realmente importante o algo que de verdad estaba llamando la atención o lo que sea, porque yo no sé ni cómo ellos nos contactaron. Y entonces, y segundo, que lo que estábamos haciendo, a pesar de que tenía todos esos picos como les mencioné al principio, estos altos y bajos, pues teníamos que seguir haciéndolo. ¿Okay? Y entonces pasamos a 3D, que 3D es la parte de espacio, arquitectura y todo lo que tenga que ver con el aspecto ya espacial. No es 3D, no es como cinema, no es Houdini, no es nada de esto. Nosotros usamos esas plataformas para otras cosas, pero no es 3D en el sentido de crear espacio y crear arquitectura. Este es un proyecto que nosotros hicimos en Cabo, que se llama Vile Auto. Nosotros le hicimos 2 o 3 ajustes al logo, pero más que nada él nos contrató para hacer estrategia y también después nos contrató para hacer arquitectura. Y básicamente nos dio este lote, y en verdad es bien pequeño, y esto fue después de María. Y él nos dijo, mira, quiero que me hagan el deal de nuevo, que se había caído completo, y nosotros pues hicimos esta estrategia de dividir el lote, subdividir las oficinas, hicimos todas estas cosas bien chulas, y el proyecto estaba quedando el show, y estábamos todos bien contentos, hicimos todos nuestros dibujos, al final aquí tenía un super cantilever volando de espacio, todo esto súper contento, teníamos nuestros planos de construcción, y el proyecto iba bien tiempo para súper bien, y todo, de verdad, lo más que me gusta es que tú voy a ver el desarrollo del proyecto, y es un lote pequeño, pero el proyecto terminó siendo algo bien chulo, y entonces teníamos una fachada, y en la fachada le pusimos el logo, cosa que me encanta, porque entonces ahí tú ves como el branding. Pues yo no sugiero que siempre se le ponga el logo a las fachadas, pero en este caso como que funcionaba bien. Y entonces, pues así como se ven los renders, así se veían los interiores. Y entonces, a nivel estructural, en verdad se ve sencillo, pero hay un reto estructural porque hay un span bien grande, y toda esa fachada lo aguanta el techo. Por lo tanto, ahí hay unas complicaciones estructurales heavy. Y entonces, pues nosotros tuvimos que hacer un montón de diagramas, un montón de ejercicios de cálculos estructurales para poder lograrlo. Y de verdad que quedó súper bien. Entonces, pero empezaron la construcción y de momento empezaron a hacer las construcciones y nos votaron porque el proyecto se fue sobre budget.
Entonces, esto fue también otra experiencia súper chula que voy a concluir con el learning. Pero entonces el cliente no estaba contento porque nos fuimos fuera de budget. Pero algo que yo no podía predecir y no sabía es que después de María el costo de construcción subió. Cosa que nosotros pues no podíamos de verdad anticipar. Y cuando estábamos diseñando, pues estábamos diseñando pensando en los costos de construcción anteriores. Y entonces, pues, eso se volvió un problema. Pero el proyecto era muy tarde como para poder no continuar con el proyecto. Así que el proyecto iba así y el cliente estaba viendo el proceso y le encantó tanto que entonces literalmente vio la fachada, vio lo que estábamos haciendo, estaba contento, entonces nos trajo de nuevo un board. Entonces yo sí estaba bien contento en este momento, que dije, pues qué bueno, ahí lo hicimos bien que nos trajeron para atrás. Y entonces logramos concluir y terminar el proyecto, y el proyecto terminó y se ve súper bien, y si pasan por la número 1 en Cagua, pues lo ven. Entonces es un proyecto que ha funcionado y él ha tenido un montón de éxito también, porque se vuelve, aunque él es súper, a nivel de marketing es muy, muy inteligente y es súper astuto, y trabaja y bien fajón, también esto se vuelve como un emblema, un icono en la número 1 para él, para que la gente pueda saber fácilmente cómo llegar a él. Entonces la tercera moraleja es pues get ready to fail, porque genuinamente va a pasar esto muchas veces, se van a botar de muchos proyectos, te van a decir que no sirve lo que estás haciendo, y pues hay que estar listo para bregar con eso, y no puede ser un blow a la autoestima. Y entonces, y esto yo creo que no es tema de feedback, ¿no? Cuando uno da feedback, no me gusta tu proyecto porque está regular, o en verdad esto no me gusta como lo hiciste, eso es un tema. Yo creo que aquí es cuando de verdad te dicen, mira, gracias, pero no gracias. Y eso te duele hasta más porque tú dices, espérate, pero yo pensé que yo estaba haciendo las cosas bien. No, el problema no eres tú, el problema es que yo quiero salir de ti. Y entonces, pues, eso puede pasar, y los proyectos también le puede pasar eso, y entonces tienes que aprender sobre ello. Así que esto es sumamente crítico, que no puedes dejarlo que simplemente son backtrip, te da la depresión, y después de ahí no pasa nada. Tienen que, de verdad, como que aprender de él, y ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, y entonces para mejorarlo para la próxima. Por último, va a ser algún proyecto especial, que los que conocen nuestra trayectoria pues lo han visto. Esto fue cuando nos invitaron a la Bienal de Diseño en Londres. Esto fue en 2018, que tuvimos la oportunidad de representar a Puerto Rico allí en Somerset House. Y nos invitaron para cuestionar lo que sería el National Identity o identidad nacional. Imaginarnos cómo entonces uno puede cambiar eso o repensarlo. Entonces, ellos nos hicieron una pregunta bien particular, como que si ustedes hacen identidades todo el tiempo, ¿cuál sería la identidad de Puerto Rico o la identidad nacional? Y nosotros, la conclusión que llegamos es como que, mira, Puerto Rico tiene una identidad nacional bien marcada, y creo que tiene identidad cultural y tiene todo bien claro. Lo que sí puede ser que hay una confusión es una identidad política, y pues eso es otro tema, como que eso no define a la gente, eso simplemente lo que hace es crear ideologías que no necesariamente son lo que define una identidad nacional. Y las identidades nacionales se componen, alguna gente diría, de estos elementos, pero en realidad se componen de lo que llaman marcadores culturales o marcadores nacionales, que son como los sonidos, el color del país, los colores que predominan, la comida, la música, y esas cosas están bien claras en Puerto Rico. Yo no creo que haya ahí ninguna confusión. Entonces lo que nosotros pues le volvimos para atrás al equipo de curaduría y el comité de selección, y dijo, mira, creo que Puerto Rico no tiene problema con eso, no estamos claros que no, pero sí hay un problema de identidad nacional a nivel general en el mundo. Y entonces pues nosotros pues hicimos mucha investigación, porque queríamos repensar cuáles son estos elementos que representan la gente. Y cuando estábamos haciendo esto, estaba en pleno apogeo el tema de los refugiados de Siria, toda la gente que estaba saliendo de Medio Oriente, entrando a Turquía, Alemania, Italia. Y también estaba pasando lo de Trump con el tema de los inmigrantes mexicanos que lo estaban encerrando. Entonces fue como un desastre, que tú podías ver como todas estas fronteras genuinamente no estaban dándoles definición a su identidad, pero a mí era como que no podías cruzar fronteras porque tu identidad no te permitía, y era como un conflicto filosófico y existencial súper interesante. Porque entonces, y nos pasó mientras estábamos allí en la Bienal, que yo le cuento ahora. Entonces, para poder llegar a conclusiones, o sea, de verdad significativas, hay que investigar. Yo en la oficina lo digo todo el tiempo, research es lo más crítico. Entonces,
en el research encontramos que la identidad se construyen de esta percepción de lo que serían para las personas. Entonces, cuando entran en un trabajo como este, tiene que tener claro quién es o quién va a ser nuestro público. Y en aquel momento, pues nosotros pensamos, va a ser un público internacional que va a ver esto. Por lo tanto, tenemos que hablarle a diferentes personas. Entonces, y aquí pues sale un ejemplo de los marcadores, que yo hablo ahora de qué es lo que significa y cómo funciona. Y la propuesta se llamaba Self-Identity Makers. Básicamente nosotros creamos 45 imágenes, y esas imágenes pues son los marcadores los que construyen la identidad. Pero la idea de esos marcadores era conectar con la percepción de cada persona que fuera a nuestro pabellón. Entonces, imagínate que viene alguien de África y yo le puse solamente cosas de Puerto Rico. Entonces él va a decir, pues hermano, pues me gusta eso, me gusta aquello, yo creo que eso es que Bad Bunny me gusta. No entiendo, es que esto es una alcapurria, no sé qué es una alcapurria, no me gusta. Entonces, lo que hicimos fue crear imágenes abstractas que conectara con diferentes niveles de percepción. Y entonces la persona seleccionaba 5 de esas imágenes. Y nosotros hicimos un algoritmo, que ahora yo les enseño un poquito el esquema, cómo funciona, que básicamente le creaba entonces la identidad a la persona ahí mismo. Y nosotros, pues, estas son las 45 imágenes, tú seleccionabas 5 de ellas, y una vez terminabas de seleccionar, y aquí hay algunos ejemplos ya diferentes, y no voy a entrar en detalles de ellos, porque si no, la charla dura una hora más. Entonces, y aquí empezamos a crear entonces nuestro sistema de algoritmo. O sea, teníamos las imágenes, estos son los símbolos que representan esas imágenes, estos son los colores que representan esas imágenes. Aquí está la matemática detrás, que esto lo hacía yo, hermano, primero análogo, y después la programábamos. Básicamente eso es algo como esto. Es súper críptico, pero es parte del proceso que ustedes tienen que entender. Y entonces aquí empiezan a salir los primeros prototipos. Y los primeros prototipos tenían feedback, porque no estaban bien todavía. Yo sentía que no estaban de verdad en su momento. Y tú los veías y se veían raros, no se sentían de verdad como que hacían sentido. Y entonces esto me lleva a que tienen que hacer prototipos siempre. Porque si yo solamente con la matemática y el sketch iba allí y hacer un papelón. Y entonces luego empezaron a salir los prototipos de verdad y empezó a funcionar y se veía súper chulo las imágenes. Y básicamente la persona, después de seleccionar esas 5 imágenes, su identidad se reflejaba y salía algo como esto. Entonces, pues, lo interesante del proyecto y bien bonito es que era un proyecto como de esperanza, porque entonces, una de las cosas que pasa, que mucha gente no sabe, es que había gente en Londres que eran refugiados y no tenían ni licencia de conducir, no tenían ninguna identificación porque estaban viviendo en lo que llaman visa de refugio y visa de asylum. Sí. Que es que te están dando protección de tu país. Pero eso no te permite ni buscar trabajo, ni solicitar plan médico. Tú no puedes hacer nada hasta después de cierto tiempo. Entonces, hay mucha gente que está en un limbo. Entonces no sabes si son de Londres, si son de Siria, de dónde son. Entonces, era una cosa bien interesante ver de momento gente que venía con esa preocupación y decir, mira, me encanta el proyecto porque me estás dando como un feeling de que yo pertenezco a un sitio por primera vez en hace un buen tiempo y yo no quiero volver a mi sitio. Y aquí no me aceptan. Entonces, y eso era bien chulo ver esa reacción porque le estaban dando a través de la gráfica y del proyecto pues un sentido de esperanza y se volvía algo tangible. Entonces nosotros hicimos el diseño de la exhibición, así como se veía. Ahí están los marcadores y la gente iban caminando por todo el espacio, analizando las imágenes, algunas imágenes tenían un texto y ellos los miraban, los leían y lo que conectaban, pues entonces se convertían en ejemplos como están allá atrás en las banderas. Entonces, el gran reto después de haber hecho toda esa matemática, todo ese concepto, era cómo lo plasmábamos. Y entonces ahí surgió pues el cuestionamiento, mira, yo no quiero hacer un pasaporte porque eso es lo que todo el mundo, o sea, se ha hecho por toda la historia. Yo no quiero hacer un ID card, pues tampoco eso es lo que todo el mundo hace. Eso no es lo que queremos repensar esto. Y entonces encontramos este artefacto bien interesante, que fue que en 1898, con la guerra hispanoamericana, fue que la condición del trópico hizo que los americanos se inventaran la t-shirt para poder literalmente bregar con el clima de Puerto Rico. Y entonces ahí que viene Hyperlink. Tengo que decir siempre constantemente, este fue un momento bien como que anda pal. Este es el momento más crítico de todo el proyecto, que es que después de haber hecho toda aquella matemática rompiendo las cabezas, te dice, ¿dónde lo vamos a plasmar? Lo vamos a plasmar en una t-shirt. Porque esto representa para nosotros, y no mucha gente lo sabe en Puerto Rico, un momento donde cambiamos de identidad, de ser europeo a ser americano. No, y no quiero hablar de condiciones políticas, estoy hablando de ser europeo español a ser americano. Y el artefacto que se inventa, el objeto que se diseña es este.
Y si no fuera por ese momento, la t-shirt quizás no la tuviéramos. Entonces, pues, eso no hizo completamente sentido porque esto es simbólico de nuestra estructura de identidad. Y aquí entonces, pues, lo plasmamos en t-shirt. Y entonces, pues, nosotros estuvimos allí haciendo t-shirts para todas las personas que pasaban. Y entonces se volvió viral. Todo el mundo empezó a postearlo por todos lados, en cuanto esquina había. Hicimos allí 15,000 identidades, pero el algoritmo podía hacer hasta 500,000 y pasaron como 300,000 personas. Importante, entonces, siempre prototype, todo el tiempo. Eso es lo que te va a hacer mejor que la otra persona. Y por último, lo dejo con este consejo, que es Be a Pirate, que es como way of thinking bastante en la oficina, que entonces es que write your own rules. Así que, ¿no? Gracias. Valerie Bermúdez pregunta que si hacen que sus clientes firmen un contrato para cuando surjan cancelaciones de trabajo, se aseguren de que le paguen por el trabajo que está realizando. Sí, en Estados Unidos se llama, hay diferentes tipos de procesos para eso. Tú puedes llamarle como un kill fee, que es que entonces, mira, hasta aquí llegué con el proyecto. Entonces se paga por el servicio en ese momento. Eso se puede siempre cuantificar. Y eso sí se puede hacer. Incluso, yo he tenido ocasiones que de la misma forma que me han votado de proyecto, yo también he tenido que votar clientes. Y se maneja de la misma forma. No es algo que me guste hacer, no lo digo con orgullo, lo digo al contrario, como que puede pasar, y es importante que uno entienda que no siempre tiene que estar a la merced del cliente, o sea, como que yo trato de pensarlo de esta forma, como que, y no se trata de tampoco esta dinámica de, quiero balance en mi vida, que sé yo, a mí eso conmigo no va, yo quiero trabajar, a mí me gusta trabajar, yo me disfruto lo que hago, y también tengo mis momentos de placer y tengo mis momentos de estar viajando, comiendo, con mis amistades, ¿sabes? La paso bien, mi vida, ¿sabes? No me quejo. Ahora bien, cuando uno está trabajando y uno le quiere meter el empeño y el cliente no está alineado con los valores tuyos, pues eso es otro tema, porque eso ya no tiene que ver con que yo estoy trabajando mucho o poco, eso tiene que ver con que no estamos a nivel de visión, estamos bien diferentes. Y entonces, pues, ahí uno puede decir, mira, pues, o aguantarlo porque te hace falta el cash, o decir, mira, pues yo genuinamente ahora quiero hacer otra cosa y tú no eres mi prioridad, vamos a tener que cortar la relación, vamos a pagar hasta aquí y te sugiero que vayas con mi panita que hace eso, por el otro lado, ¿sabes? Y eso tú lo puedes hacer. No es lo que yo recomiendo 100% siempre, pero hay momentos que se puede. Y sí, en esos contratos se puede hacer eso. La pregunta dice Kermit, pregunto si en primer año de historiografía me gustaría saber un ejemplo de cómo no debe empezar a hacer proyectos así o cómo se empieza para practicar. Si te refieres a hacer proyectos como en la oficina o como hacer la oficina, o si te refieres a hacer proyectos en general como proyectos cualquiera, pues si es proyectos como cualquiera, pues simplemente mi primera sugerencia es, 1, empezar a trabajarlo, lo que tú puedas. 2, hacer mucha investigación. La investigación en verdad es clave, porque a veces una de las cosas que uno de los errores más comunes es que uno piensa que se lo sabe todo, y entonces empieza como que, yo sé que esto lo podemos hacer de esta forma. Y 3, no tener ideas preconcebidas, o sea, la gente de Jungle Bird vinieron a donde ahí con una barra tiki y nosotros terminamos con unos dioses taínos. O sea, son cosas bien distintas, aunque están conectados, pero genuinamente yo trato de evitar tener ideas preconcebidas porque eso tiene mucho impacto sobre el proceso de diseño, porque entonces tú empiezas a tomar decisiones en base a esa primera idea que tú tenías inicialmente y no te deja como fluir, no te deja crear, porque siempre estás pensando no, espérate, el tiki, yo pensé que mostró Tiki y que tenía que trabajar, espérate, y entonces sigues volviendo a él, y cuando te das cuenta, nunca avanzaste el proyecto y te quedaste con ese first idea. Y pues yo trato de evitar eso full. O sea, a mí tú me puedes preguntar, ahora mismo tenemos, qué sé yo, puedo decir que más de 15 proyectos como que hay en espera para trabajarse o están a punto de empezarse, y yo a ninguno de ellos pienso en nada. Hasta el momento que se empieza. Cuando se empieza, hacemos investigación y pues ahí arrancamos con nuestro proceso. Andrés pregunta si puedo explicar un poco más de la enseñanza de Be a Pirate. Ok. Be a Pirate. Eso es bien importante. A mí, Andrés, eso significa que cuando hay momentos que tenemos que aprender a que no se trata de escribir, de como que hacer lo que te dé la gana, sino es que tú tienes que escribir tus propias reglas del juego o escribir tu propia línea de tu vida, en ese sentido. Entonces, la forma de hacer eso no es siguiendo las reglas de otra gente, porque
sino vas a seguir la regla de alguien y seguir por esa línea. En el caso de Be a Pirate, que es que eso te va a dar una libertad conceptual. Te va a dar una libertad en el sentido de que te permite entonces pues decir, mano, yo quiero hacer esto y no me dejan hacerlo por esta razón, pero yo voy a buscar un workaround, un hack para poder hacerlo. Y eso yo sugiero, o sea, no, de nuevo, eso suena como que es un consejo súper, como que hagan lo que les da gana, rompan lo que ustedes quieran, sean anarquistas. No nada de eso, sino es como que hay que ser bien listo con el sistema, hay que ser listo con lo que uno está haciendo. Y no es ser ganso, porque es bien diferente, ¿sabes? Si tú vas a la oficina y yo te digo, sé un pirata, no es que me vayas a hacer piratas conmigo. Al contrario, yo te voy a dar cariño, yo vas a aprender de mí, vamos a juntos ser piratas. Pero cuando los piratas trabajan, los piratas se unen. Y eso es lo más nítido de la historia de los piratas. Y cuando en momentos históricos nosotros, pues los empresarios piratas, nos hemos unido para hacer ciertas cosas y lo hemos logrado. Entonces, eso es ser pirata. Cómo tú hackeas el sistema para poder de verdad lograr lo que tú quieres, el objetivo que quieres hacer, ¿sabes? Entonces, y siempre tener tu código, siempre tener tus reglas, siempre tener claro qué es lo que tú quieres lograr. Y eso sí te lo recomiendo, y eso sí es importante para que puedas en tu vida como que decir, mira, yo quiero hacer estas cosas y ten tu rule set. No lo hagas como por así como que disparando. Yo digo ser pirata, no ser vaquero, porque los vaqueros son al revés. Vaqueros van y dicen, yo quiero esto, pam, 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 matan todo el mundo, yo me lo llevé y se van. Los piratas no son así, son diferentes. Ok, espero que haya hecho una buena explicación de eso. Malta India. Recrear la Malta India, eso se les hizo difícil. Pues eso nos tomó 1 año y 3 meses, así que fue bastante trabajo. El proceso de Malta India también nos lleva, nosotros hicimos muchas opciones, yo me recuerdo que hicimos más de, quizás como 250 o 200 latas, tú sabes, o versiones de eso. Entonces, siempre por alguna extraña razón llegábamos siempre como que a esta cosa de la memoria y la nostalgia del pasado del producto, que lo habíamos investigado al principio, y queríamos como que seguir fomentando, simplemente queríamos hacerlo mejor. Y entonces hicimos versiones bien distintas, ¿sabes? Como que vamos a cambiarle por completo la paleta de colores, vamos a hacerle otras gráficas, vamos a hacerlo más pop, menos pop, vamos a hacerlo más limpio. Hicimos todo lo que era posible y siempre terminábamos volviendo a las opciones que eran más como que recogían la esencia de la marca. Y yo diría que eso resume el proceso. Ahora bien, fue bien complicado llegar ahí, porque no fue algo como que pues cogete las letras viejas y las cambia. No, fue como que hicimos mucha investigación. Al principio tuvimos que construir todo ese background que estaba como que bien suelto, porque ellos no tienen como un super archive. Entonces tuvimos que ir poco a poco construyendo nuestra versión de este archive, comprando reliquias en eBay, nosotros comprando muchas parafernalias, como que, mira ese póster que encontré en eBay, 7 pesos, mando a pedir. Mira esta lata vieja de 1936, mando a pedir. Y empezábamos a crear como nuestro propio archivo de cómo se expresaba Malta en el pasado. Y vimos entonces la transformación de la marca, y entonces al final como que después de tanto trabajo y tantas versiones, como que siempre nos decía, mira, en verdad, la esencia todavía sigue en ese cuento pasado. Y lo que hicimos fue entonces revamp it. Y yo te puedo decirle ahí con precisión, mira, aquí esto se encontró en 1967, esto tiene la primera etiqueta de 1800, ¿qué tal? Lo tiene, ¿sabes? En 1900 y pico lo tiene, o sea, así. Y uno va haciendo como que el cuento, 1800 no, 1900 y pico. ¿Cómo yo puedo tener un buen concepto para un logo? Me pregunta Mario. Pues Mario, como dije anteriormente, research te va a llevar a conceptos, y conceptos te van a llevar a narrativa. Son los 3 pasos. Si la investigación es buena y está súper sólida, puedes generar buenas ideas. Y si tienes buenas ideas, lo que tienes que hacer es desarrollarlas a nivel de lo que significan las ideas. Y eso debe funcionar. Esta es en parte pregunta y parte de preocupación personal. ¿Piensa que el diseño en general se está volviendo más homogéneo y perdiendo su sentido de nacionalidad en sus puntos de origen? Pues Josué, pienso que a veces sí. Pienso que se está volviendo bien como across the board, uniforme en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Hay cosas que están surgiendo interesantes como en Perú
con todo este liquid letters o liquid metal que están haciendo por ahí algunos chamacos, que tiene que ver con la cultura de rock and roll y tiene que ver con los colores de ellos, etcétera. Creo que la historia, es que es una pregunta bastante complicada, pero creo que en Puerto Rico hay cosas bien interesantes que se tienen que sacar de los archivos, que ese trabajo pues hay que mejorarlo porque a mí me encanta Lorenzo Omar, pero no, o sea, y no amo todo ese trabajo de él, pero siempre terminamos hablando de los carteles y de estas referencias, pero hay oficinas como la nuestra, antes de nosotros, no estoy hablando de ahora, que existieron y en verdad hicieron cosas bien importantes en Puerto Rico y muchas personas como que en estudios financiando, o sea, gente como que de verdad en aquel momento no existía Facebook, no existía nada de social media, no había quizás ni una cuarta parte de las revistas que hay hoy día, entonces nunca tuvieron ese exposure, porque no se celebraba el diseñador. El diseñador era como un delineante de la idea del dueño. Entonces, a mí me parece que esa historia tiene que ver quizás con el contexto y podemos empezar a extraer cosas. Pienso que también el tema del reggaetón tiene muchas cosas interesantes para extrapolar también. Y toda la cultura tengo que decir, del reggaetón y la música urbana tiene su estética y creo que ellos sí tienen su mundo y a mí me parece súper chulo verlo. Y yo creo que ahí podemos romper y hay una ruptura con esta uniformidad across the board. Pienso que las plataformas como Pinterest e Instagram fomentan esto. Lo exacerban a una cantidad exagerada, porque entonces le das like a algo que te gusta, se parece a lo otro, cuando te das follow, te salen ese mismo diseñador muchas veces y empiezas a verlo otra vez. Nosotros en la oficina tratamos de brincar de proyecto en proyecto y hacer cosas totalmente diferentes. Hay gente que dice que se parecen a veces, pero yo trato de obligarnos a como que totalmente distinto, por eso es como que tenemos yo voy a decir así, como un buen revolú de cosas, tú sabes, que tú los ves por todo el lado y se ven como que, ya, eso es bien distinto a esto tiene gráficas, esto tiene ilustraciones, esto no, esto tiene algo más sencillo, esto es más colores, menos colores. Ella te pregunta cómo manejas cuando produces una identidad visual y conceptualmente sólida, pero el cliente no la quiere porque la considera muy creativa y si prefiere algo más literal o no decir cliché. Educación, eso es lo que yo hago. Y eso no, hay que educar al cliente, uno tiene que, como yo lo veo, es que es mi responsabilidad como diseñador, no solamente presentarle algo que está súper creativo, que está súper chulo, sino también una responsabilidad de yo decir por qué de verdad funciona, por qué debe coger esa opción, o por qué entiende que esa es la mejor. Aunque nuestro proceso en la oficina es distinto, en el sentido de que nosotros presentamos varias opciones, lo trabajamos como que vamos como construyendo medio junto con el cliente, pero cuando pasa algo así, uno entiende que mira, hay que de verdad estar listo para poder defenderlo. Y eso es lo que muchas de las escuelas hacen, que te preparan para defenderlo. Entonces, defenderlo no es hablar más alto, o gritarlo, o debatirlo. Defenderlo es explicar por qué es bueno y por qué de verdad es la mejor opción. Y pues eso, con el tiempo, uno va cogiendo más maña y sabe cómo presentarlo, cómo defenderlo, pero piensa como si fuera un abogado, ¿no? Como un abogado no se va a parar y va a decir ahí, mira, la mejor opción es esta, tú sabes, se acabó, ¿qué vamos a hacer? Y ahí todo el mundo va a decir, no, pero ¿por qué? Tú sabes que tienes que justificar por qué es la mejor opción. Y dice, pues no, es que es la mejor opción para mi cliente, él no mató a nadie, se acabó. Y entonces tú tienes que de verdad jugar con eso y saber como que, ok, ¿cuál va a ser mi línea? ¿Cuál va a ser mi pitch? ¿Cuáles son mis herramientas para de verdad decir que esta es la mejor? Pero sí. Quiero darle las gracias a todos por venir, a los que están por Facebook y los que están por Zoom. Realmente gracias por coger un poquito su tiempo. Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Uy.